mi nombre es Carla. Y yo, Sofía. Formamos parte del Ministerio Conectados Sin Límites de aquí, de Marco Juárez. Y te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Facebook y YouTube Live Stream, en los cuales vas a encontrar distintos tipos de devocionales con palabras de Dios para vos y tu familia. No te olvides de conectarte, comentar y dejar tu like. Una cosa muy importante queremos decirte: Jesús te ama. 3, 2, 1. Yo soy Eloísa, somos de la provincia de Buenos Aires, Pilar. Queremos invitarte a que te conectes a YouTube, a Conectados Sin Límite. Hola, yo soy Jazmín. Y yo soy Bauti. Y no te olvides de darle like y comenta. Jesús te ama, te espera, no pierdas más tiempo. ¡Chao! Buenas noches, querido amigo, querida amiga, tú que estás ahí del otro lado. Quiero, o mejor dicho, tengo el privilegio de estar aquí una vez más para compartir un nuevo devocional, pero no sin antes decirte que tú puedes estar comunicándote con nosotros a través del Facebook, a través del WhatsApp, a través del canal de YouTube, dejando tus mensajes. Y nosotros estaremos ahí para contestarlo, para orientarte, para darte una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra de amor dirigida por el Espíritu Santo. Hoy quiero compartir este nuevo devocional, el cual le puse como título El proceso que me promovió. Este devocional, esta palabra de Dios, me la ha dado hace un par de días atrás y bueno, y he estado entendiéndola y tratando de comprenderla también, porque en realidad es una palabra muy compleja, ¿no es cierto? Pero a la vez que tiene mucho significado. El proceso que me promovió, esa es la palabra. Para entrar en la palabra tenemos que saber primero qué es un proceso, ¿verdad? Pero la palabra tiene que ver con la historia de José. Todos conocemos la historia de José, todos sabemos lo que pasó con José, de dónde proviene José y a dónde llegó José, a dónde Dios lo llevó a José. A lo más alto, ¿no es cierto? Estaba el faraón y estaba José, ahí con riqueza, con abundancia, con un montón de cosas. Y siempre cuando hay un mensaje o hay una palabra sobre la prosperidad y sobre la obediencia y un montón de cosas, siempre usamos este versículo o este capítulo o esta historia de José para poder dar un mensaje así. Pero el Señor me estuvo hablando sobre el proceso que tuvo que pasar José para poder llegar hacia ese lugar en donde él tenía preparado un destino para él. Ahora, ¿qué es un proceso? En realidad, yo estuve buscando y metiéndome un poco en lo que es un proceso, y me he dado cuenta de que nosotros como hijos de Dios hemos sido procesados en un montón de veces, o estamos siendo procesados, o estamos en medio del proceso que nos va a llevar al destino que Dios tiene planeado para cada uno de nosotros. Entiendo, conforme a lo que he investigado, que hay dos tipos de procesos. Seguramente debe haber más o no, pero lo que yo entiendo ahora son dos tipos de procesos. Está aquel proceso en el que
en el que somos nosotros mismos los que nos metemos en ese proceso, que somos nosotros mismos los que por causa de nuestra inmadurez, por causa de la desobediencia, por causa del pecado, nos metemos en un proceso el cual Dios no lo preparó o no lo tenía en mente para ti o para mí, y nos metemos en un proceso y ese proceso lo que hace es apartarnos del camino, apartarnos del propósito, apartarnos del diseño que Dios tiene para nosotros, y ese proceso hasta puede, es muy probable que traiga destrucción, es muy probable que traiga miseria, pobreza, escasez, es muy probable que duela, es muy probable que traiga enfermedades, es muy probable que traiga muerte, porque es un proceso en donde Dios no te mandó a que te metas en ese proceso. Es un proceso que nosotros mismos decidimos por causa de la desobediencia, por causa del pecado, por causa de no estar de acuerdo con lo que Dios tiene planeado para nosotros. Y por otro lado está el proceso en donde realmente Dios tiene un plan y es Él el que te mete en ese proceso. Y ese proceso es el que yo te quiero hablar hoy. El proceso que usa el Señor con sus hijos, ¿sí? ¿Qué es un proceso? Bíblicamente un proceso significa avance, significa marcha, significa progreso, significa desarrollo, ¿sí? Cuando Dios te introduce en un proceso, quiere transformar algo en tu vida. Es muy probable que cuando Dios te produce en un proceso es porque tú estás estancado, es porque tú, pero también es porque en tu corazón sabes que hay algo más. Yo creo que cuando Dios te introduce en un proceso, yo creo que es más cuando tu corazón sabe que hay algo más, ¿verdad? Pero si tenés que avanzar es porque seguramente en algún momento te estancaste y esperaste ahí en ese momento, ¿verdad? Bueno, entonces el proceso significa que avance, marcha, progreso, desarrollo, ¿sí? En Salmos 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Eso es lo que dice Salmos 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Cuando Él te dice te haré entender es porque nosotros no estamos entendiendo el proceso. Dios nos mete en el proceso porque tiene un plan con tu vida, porque tiene un plan con mi vida, y tú te vas a dar cuenta que al final de este devocional te vas a dar cuenta de que si realmente estás en un proceso o no estás en un proceso, o has pasado por un proceso por el cual Dios está haciendo una obra perfecta. ¿Por qué Dios hace o te mete en un proceso? Te mete para hacerte entender el propósito que Él tiene, ¿sí? Para hacerte madurar, para hacerte crecer, para transformar y para sacar aquellas cosas que no te sirven, que te están retrasando, que te están deteniendo, que no te dejan ver, para sacarte los velos. Por eso Dios agarra y te mete en un proceso, porque Él tiene planes de bien y no de mal, dice la palabra de Dios. Él tiene planes de bien y no de mal para ti. Entonces, ¿qué hace el Señor? Ve de que en tu corazón tú anhelas algo más. Y lo que hace es, te toma y te mete en un proceso, porque para que tú puedas alcanzar aquel diseño que Dios tiene para tu vida. Entonces, Dios usa los procesos para pulir tu vida, para transformar tu carácter, tu personalidad. Te aparta de todo aquello que
que te atrasa, ¿verdad? Te aparta de todo aquello que te hace mal, de todo aquello, llámese algo material, como llámese familias, como llámese aquellas cosas que te detienen, ¿verdad? Y tú me puedes decir, la familia sí, a veces la familia no entiende de que tú tienes un llamado, que tú tienes un propósito, que tú tienes un diseño. Entonces la familia misma te va deteniendo. Entonces Dios necesita procesarte. Y para procesarte, transforma tu carácter, tu personalidad, pule tu vida y te aparta de aquellas cosas que te detienen. ¿Para qué? Para introducirte en el propósito, el cual es tu verdadero destino. Sí, es verdad. Dios tiene un destino para tu vida. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene algo perfecto para ti. Algo que te va a hacer sacar lo mejor de ti que Él puso. Pero si tú no te dejas procesar por el Señor, entonces tú no vas a alcanzar lo que Él te quiere dar, ¿verdad? Y ese destino no solo va a posicionarte a ti en esos lugares donde Dios tiene preparado para ti, sino que también ese destino va a afectar a un montón de gente. Por eso es necesario que nosotros como hijos de Dios seamos procesados, porque tiene que ser formado nuestro carácter, tiene que ser formada nuestra personalidad, tiene que ser pulida nuestra vida para que nosotros podamos manifestar el reino, para que nosotros podamos manifestar su presencia, para que nosotros podamos movernos en lo que Dios está hablando en este tiempo, a través de su Espíritu Santo, a través de sueños, a través de visiones, a través de su palabra. Dios quiere introducirte en el propósito y para eso necesita procesarte. A ti, a mí, a todos necesita procesarnos, a todos aquellos quienes somos hijos de Dios, ¿verdad? Quienes anhelamos algo más. Porque aquel que no anhela algo más y que solamente quiere estar como un espectador, así va a quedar, ¿verdad? Y no va a entender y se va a mover y va a ser conformista. Pero cuando Dios tiene un plan con una persona, entonces Él lo que hace lo toma y lo procesa para que esa persona pueda alcanzar el destino que Dios tiene planeado para ellos. Así que eso es un proceso. Un proceso significa avance, significa marchar, progreso, significa desarrollo. No lo vas a entender hasta que se cumpla ese proceso. Es medio complicado, ¿verdad? No lo vas a entender hasta que se cumpla. Cuando se cumpla ese proceso, tú vas a decir, claro, el Señor me procesó y fui y acepté ese proceso y fui procesado para lograr esto. Y esto que logré afecta a un montón de gente, afecta a multitudes. Mucha gente puede venir y creer en el Señor por causa de ese proceso que yo dejé que Dios haga en mí. Quiero que nos metamos en la historia. Todos conocemos la historia de José. Sabemos de que tiene una descendencia tremenda José, porque viene de Abraham, viene de Isaac y viene de Jacob. Hombres de Dios, profetas, soñadores, arrebatadores de como fue Jacob, ¿viste? De la primogenitura, desde el vientre, ¿viste? Agarrándose del talón de Esaú, cambiando su primogenitura por un plato de guiso, de comida. Se ve que Jacob lo tenía muy presente a lo que es la primogenitura. Se ve que Jacob realmente estaba anhelando la primogenitura, las bendiciones, lo que Dios tenía. Entonces él hacía lo imposible para alcanzarla, a esa cosa, a esa primogenitura, ¿verdad?
Y a tal punto de que el hermano Esaú, que a lo mejor no le daba tanta importancia, se la cambiaba por un guiso. Cuando llegó el momento de la bendición de Isaac, cuenta la palabra de que Jacob se vistió como Esaú, se puso sus pieles encima y recibió la bendición del primogénito. Entonces, José tiene realmente una descendencia tremenda, una descendencia donde él viene de una descendencia donde Dios ha hablado tremendamente con esas personas por sueños, por visiones, y ha hecho milagros tremendos y lo ha enriquecido tanto a Abraham como a Isaac como a Jacob, por donde anduvieron los enriqueció tremendamente. Si tú lees la historia, tú te vas a dar cuenta de que Dios estuvo con ellos, que ellos también fueron procesados, que ellos también que Dios también tenía planes con ellos, ¿sí? Otra cosa que me di cuenta de todo esto es que José no era el primogénito, ¿verdad? José no era el primogénito de Jacob, pero aún así Dios tenía un plan perfecto. Y durante mucho tiempo yo creí, creía de que solamente el primogénito podía recibir todo el favor de Dios, todas aquellas cosas que Dios tenía preparadas, y que los demás también sí entraban en el diseño, en el propósito, pero que no podían alcanzar cosas mayores, ¿verdad? Y sin embargo, con esta palabra Dios nos enseña y nos da a entender de que Él escoge a las personas, que Él te escogió a ti para transformarte, para procesarte y para hacer una obra divina y perfecta. Seas hombre o sea mujer, Dios te procesa y Dios quiere llevarte a lugares de privilegio, así como lo hizo con José, así como lo hizo con sus antepasados. Dios lo quiere hacer contigo. No tienes que ser el primogénito para que esto te suceda, sino que tienes que estar en los planes de Dios y tienes que anhelarlo con tu corazón y pedírselo al Señor, y seguramente el Señor lo hará en ti también. Así que bueno, el trabajo de José en ese tiempo era pastorear las ovejas, pero también era informarle al padre, a Jacob, lo que los hermanos hacían, ¿verdad? Y a lo mejor ellos, los hermanos, lo tomaban como ahora dicen un buchón, ¿viste? Como aquel que le lleva el chisme al papá, pero ese era el trabajo que tenía José. Si tú lees la palabra, Jacob siempre lo mandaba a que vea cómo están las ovejas, que vean qué es lo que hacen los hermanos y que les pase la información. Ese era el trabajo de José. José era una persona muy amada por Jacob, porque lo tuvo en su vejez, ¿verdad? Entonces lo amaba mucho, lo instruía, lo preparaba. José era un soñador, al igual que su padre, al igual que sus antepasados. Él soñaba con el plan que Dios tenía, pero no entendía, José en ese momento no entendía cómo iba a llegar a ese lugar, ¿verdad? Él soñó con lo que más adelante en la palabra de Dios está escrito que le sucedió. Él soñó con lugares de privilegio, con lugares de poder. Él soñaba de que él estaba en lo alto y que toda su familia se postraba delante de él. A los hermanos no le gustaba, los hermanos prácticamente odiaban a José, no lo aceptaban como parte de su familia. Y lo que sucedía era que José sentía ese rechazo, esa presión de parte de sus hermanos, ¿verdad? Sentía ese rechazo porque él no podía acercarse porque ellos lo sacaban y lo despreciaban. Y él, yo me imagino que él se sentía o andaba amargamente en algunas ocasiones por causa de eso. En el capítulo 37, versículo
37, versículo 23, quiero compartirte una porción de la palabra que habla sobre José, ¿verdad? Y dice: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua, y se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba, y le dieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y lo llevaron a José a Egipto. Vos fíjate de que el proceso de José comenzó desde el momento en que el padre lo envió a ver qué estaban haciendo sus hermanos. ¿Dónde estaban sus hermanos? Ya Dios había preparado toda la situación, ¿verdad? Él tenía que ir a buscar a sus hermanos y él tenía que pasarle la información a su padre. Entonces él fue a buscar a sus hermanos y lo buscó en Siquem y no los encontró. Entonces tuvo que irse a Dotán, porque justo iba pasando una persona y le dijo: hey, ¿lo viste a mis hermanos? Y él le dijo: sí, creo que los oí hablar de que estaban en Dotán. Entonces fue José a Dotán. Y dice que los hermanos lo vieron de lejos. Anda a saber qué estaban haciendo los hermanos. A lo mejor estaban jugando un fútbol, estaban, con la Play 4, no sé, estaban ahí jugando algún jueguito, lo que sea, un FIFA. Y de repente uno mira para atrás y lo ve a José y dice: hey, pará, allá viene un muchón, allá viene el alcahuete ese que nos manda al frente con papá, ese que se cree que es mejor que nosotros, ese que no podemos hacer nada, que sale corriendo a decirle. Entonces convinieron ellos y dijeron: che, vamos a matarle, y le decimos que alguna bestia en el camino lo mató. Y salta Rubén y le dice: no, pará, ¿cómo lo vamos a matar? Es nuestro hermano, no lo matemos. Entonces arreglaron ellos tirarlo dentro de una cisterna. Y venía José en el camino buscándolo a los hermanos y los vio de lejos, y yo me imagino que él vino corriendo a donde estaba ellos y le reclamaba y le decía: hey, ¿por qué no están en Siquem? A donde papá lo había enviado, ¿por qué no están ahí? Y me imagino que José le decía: dame un poco de agua, dame un poco de pan, tengo hambre, estoy cansado de buscarlos, estoy cansado, le voy a decir a papá, le voy a comentar. Y ellos lo tomaron, dice la palabra, y lo tiraron, yo me imagino que lo tiraron, ¿no es cierto? Lo tiraron dentro de una cisterna. Me imagino a José cayendo a ese lugar. Yo calculo que debía tener algún tipo de profundidad bastante, ¿no es cierto? Entonces calculo que él se golpeó, que esa cisterna estaba toda sucia, que estaba lleno de bichos, lleno de mugre, porque seguramente mucha gente iba y veía eso y tiraba lo que fuere, suciedad o lo que fuere ahí adentro. Y José cayó encima de todo eso. Y me lo imagino a José gritando dentro de la cisterna diciendo: hey, hermano, sáquenme de aquí, le voy a contar a papá, le voy a decir la verdad a papá, mamá, le voy a decir de que ustedes me tiraron acá adentro, no puede ser, ¿cómo me van a dejar acá? Y me lo imagino a José hablando de esa manera, ¿verdad?
y diciendo, yo soy José, su hermano menor, ustedes me tienen que cuidar. ¿Cómo me van a tirar acá adentro? Mientras que su hermano por el otro lado, arriba, comiendo pan, seguramente probándose la túnica de colores que le había hecho Abraham a José, probándose la túnica ahí, estando riéndose. Me hace acordar mucho a cuando le sacaron la ropa a Jesús y empezaron a apostar los soldados con la ropa de Jesús, ¿verdad? Esta situación me hace acordar mucho a eso. Y dice que le sacaron la túnica y comieron pan, y uno de ellos alzó los ojos y vio a los ismaelitas que venían y dice, bueno, vendámoselo y vamos a negociar con ellos. Cuando llegaron, yo me imagino, ¿no? que llegaron los madianitas y le dijeron, tenemos un esclavo ahí, tenemos a alguien para ustedes, queremos vendérselo. Y los madianitas dijeron, bueno, ¿cuánto pedís? Y ellos le dijeron, dame 40 monedas de plata. Sí, menos de eso, yo creo que lo vale. Seguramente Dan, uno de los hermanos de José, dijo, dame 40 monedas de plata. Y digo, entonces los madianitas le dijeron, no, pará, es un esclavo que te voy a dar 40, te doy 10 te puedo dar. Y te estoy pagando un montón de plata. Y Dan ahí con sus hermanos reunidos ahí todos juntos, ¿no es cierto? Hablando, y dije, no, pará, 10, un poco, vamos a pedirle 25. Bueno, dame 25. Y los madianitas dijeron, no, pará, te voy a dar 20. Y acá cerramos negocio, porque si no yo me voy con mi compañía, me voy a Egipto, porque tengo que vender esta mirra, este bálsamo, y tengo que vender estas cosas que traen mis camellos, yo lo tengo que vender. No me hagas perder tiempo. Entonces dijeron, así, saquemos a José y vamos a dárselo a los madianitas. Entonces lo sacan a José. José, mientras salía de ese pozo, de esa cisterna, creía que era el fin de todo esto. Mientras subía José de esa cisterna, yo me imagino que José le estaba diciendo, le voy a decir a papá lo que hicieron conmigo, me dejaron un par de horas ahí adentro. José solamente tenía 17 años, tenía prácticamente la edad de mi hijo mayor, 17 años. No tenía experiencia, no tenía mucha, no sé, no me lo imagino como una persona robusta, no me lo imagino como un guerrero, me lo imagino más como aquel, como aquel soñador, aquel niño mimado por la familia, que le traen todo, que le dan todo, Entonces, José ahí, mientras salía de esa cisterna, le decía, le voy a decir a papá que ni siquiera me dieron agua, ni siquiera me dieron pan y me tiraron. Y cuando lo sacaron, sus hermanos hicieron pan a los madianitas. Tomen, llévenselo. Y José decía, no, pará, es una broma esto. Ya está, ¿hasta cuándo me van a seguir jodiendo así? Ya está, y se soltaba de los madianitas, y ellos lo agarraban con más fuerte, con más presión, ¿viste? Y los hermanos ahí todos reunidos contando las 20 monedas. Entonces en un momento yo me imagino que José se zafó y entendió de que lo habían vendido realmente, y le decía, no hagan esto, por favor, no lo hagan, no me vendan, no me entreguen a estas personas. ¿Quiénes son estos? Yo no soy un esclavo. Yo me imagino que José le habrá dicho, yo no soy un esclavo, no me lleven, yo no soy un esclavo. Y se libró de los madianitas, y fue y lo abrazó a Dan y lo abrazó a los hermanos, y le decían, no me dejen, por favor, no me dejen, no dejen que esto me pase, no me suelten, yo soy su hermano menor, ustedes tienen que cuidar de mí, ustedes tienen que amarme, ustedes tienen que cuidarme. Y ellos lo agarraron y lo empujaron contra los madianitas, y los madianitas se lo llevaron. José,
José gritando por el camino, yendo ya, siendo un esclavo, estando metido en el proceso. Pero la palabra de Dios en ningún momento dice que él renegó contra Dios, ni contra el propósito, ni contra el diseño, porque también él no entendía lo que le estaba pasando. Entonces me lo imagino a los hermanos, bueno, ya una vez que José se fue, arreglaron para hacerle creer a Jacob de que una bestia había matado a su hermano, que lo había comido y que, bueno, que había muerto. Y entonces José fue trasladado a Egipto. En aquel lugar, llegando a aquel lugar, José se encontró con Potifar. Potifar lo tomó como su mayordomo, lo puso en lugares altos. Y eso es lo que pasa cuando uno es procesado y Dios está en el asunto. Por más de que pasen cosas medias raras o malas a tu alrededor, ¿no es cierto? Como le pasó a José, que fue tirado a la cisterna, que seguramente se golpeó, que los madianitas lo empujaban o lo apretaban fuerte, lo llevaban encadenado, que pasó hambre, sed y un montón de cosas. Cuando llegaba al lugar, era puesto en lugares altos, así como lo puso Potifar, ¿viste? Lo puso como mayordomo, de toda su casa, y José tenía la autoridad sobre todos los que estaban ahí en la casa de Potifar, excepto Potifar, que era el que tenía la autoridad sobre su casa. Pensó a lo mejor de que ya había terminado todo, ya se había acomodado un poco, de que esto era el final de todo, y en ese momento aparece la mujer de Potifar que quiere, ¿viste?, acostarse con José, y José no quiere porque José sabía de que eso era pecado, que no podía hacerlo, ya su carácter se estaba formando de una manera tremenda. José tenía muy presente la voluntad de Dios, lo que Dios le agradaba y lo que Dios no le agradaba, y también mencionó de que no podía traicionar así a Potifar, ¿verdad? No podía traicionar a aquel que lo había puesto en ese lugar. Entonces la mujer de Potifar se enojó. Viste que la historia cuenta de que se encontraron y José salió corriendo y quedó una prenda de José, y la mujer de Potifar agarró esa prenda de José y la usó para incriminarlo y para acusarlo de que él quiso abusar de ella. Y entonces lo que sucedió fue de que José terminó una vez más preso. Una vez más fue tirado a la cárcel como el culpable, como aquel que era despreciado, como aquel que no había propósito en él. Y entrando él en la cárcel, le cayó en gracia, dice la palabra, al guardia de la cárcel, y lo puso por encima de todos los presos que estaban ahí. Y José era un hombre muy reconocido dentro de la cárcel. Y una vez más, él daba gracias al Señor. Él se veía que todo ese lugar, a pesar de que estaba dentro de la cárcel, prosperaba y era bendecido. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y entre ellos llega el que estaba encargado de la copa y el panadero, el copero y el panadero del faraón. Llegan y tienen un sueño, justo cuando estaba José. Tienen un sueño y le cuentan el sueño a José. José le dice: tu sueño es para bendición, tu sueño te va a sacar de este lugar, tu sueño te va a poner en lugares altos. Le dice al copero: te va a posicionar al lado del faraón. Y al panadero le dice: tu sueño es para muerte.
Tu sueño te va a traer destrucción, va a traer muerte sobre ti. Al cabo de 3 días le va a pasar esto a los dos. Cuando estés en los lugares altos, le decía José al rey, al copero del faraón, cuando estés en los lugares altos, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Háblale al faraón de mí. Dile que yo te ayudé también aquí en este lugar, de que te cuidé. Entonces el copero le dijo, sí. Y bueno, pasaron esos 3 días, el copero fue al lado del faraón y el panadero fue colgado. Pasó un tiempo, José ya venía un par de años cumpliendo, ¿no es cierto? Estando ahí preso también. Y llegó el momento en que el faraón tuvo un sueño viste que cuenta la palabra de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, y que las flacas se comen a la gorda y nadie podía interpretar el sueño hasta que el copero se acuerda de que José estaba en la cárcel. Entonces vienen y le dice al faraón, yo me acuerdo de un hombre que está en la cárcel, que interpreta sueños. Entonces el faraón lo manda a llamar a José y lo traen delante de la presencia y le cuenta el sueño, y José le dice, la interpretación no es mía sino del Señor, y le da la interpretación. Tremendo la gracia que tenía José, tremenda la intimidad que tenía con Dios, a tal punto de poder entender los sueños, de poder decodificar los sueños, de poder interpretarlos y de poder darle una respuesta al faraón, siendo que él había llamado a un montón de sus siervos y ninguno de ellos le pudo dar una respuesta. Así que una vez más el faraón escuchó el sueño, escuchó la solución que José le había dado de parte de Dios al faraón, y lo puso y lo posicionó en lugares altos. Y ahí fue cuando José comenzó a entender. ¿Te acuerdas que Salmos 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar? Sobre ti fijaré mis ojos. Esa palabra se hizo totalmente vida sobre José. Ahí comenzó a entender, ahí fue posicionado en lugares altos, ahí estaba el faraón solamente arriba de él. José hizo un plan de gobierno en el que durante 7 años guardó una parte de lo que es la cosecha, lo guardó, y vinieron esos 7 años de hambre que vino sobre Egipto y sobre toda la tierra, y fue ahí cuando José empezó a sacar de esa reserva y a darle de comer a mucha gente, y mucha gente desesperada venía con dinero, con propiedades, con bienes, y Egipto crecía en riqueza, en abundancia, hasta que llegaron los hermanos de José. Llegaron los hermanos de José a comprar comida, porque también había ido la escasez a ese lugar, y empezaron y José los reconoció, los apartó. Viste que lo apartó y le dio la semilla a cada uno, y le devolvió la plata a cada uno, y los mandó. Y pasó un montón de cosas en el proceso, hasta que llegó el tiempo donde José tenía que rebelarse. Fíjate vos de que cuando vos ya llegás al proceso, ya está culminado el proceso, aquellas personas quienes te conocían ya no te van a conocer más. Vas a ser diferente, tu carácter va a ser transformado y formado, tu personalidad va a cambiar, tu vida va a ser pulida, a tal punto de que las personas no te van a conocer, van a decir, este no es el mismo, este es otro, algo le pasó. Claro, fuiste procesado,
Claro, Dios tenía un plan perfecto para ti. Y tú fuiste valiente y no renegaste contra el Señor y tuviste fe aún a pesar de todas las cosas que te pasaban. Y eso le pasó a José. Llegó un momento en que se tenía que revelar a sus hermanos y le dijo: hey, yo soy José, le dijo, ¿viste? Y hay un versículo, un capítulo y un versículo que dice en el 45, ¿verdad? Génesis 45, del 5 al 8. Dice: ahora pues, no os entristezcáis, dice, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Fíjate lo que dice: pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Esa parte, por medio de gran liberación, me hace acordar a Moisés cuando saca, ¿viste? Cuando saca a todo el pueblo del Señor por gran liberación. Yo creo de que está hablando de un futuro. Creo de que José también, siendo un profeta del Señor, empezó a profetizar en ese momento, ¿verdad? Y empezó a hablar de un futuro. Si tú lees la historia te das cuenta de que después el pueblo el pueblo del Señor queda ahí como esclavo, porque ya se habían olvidado de José, ya se habían olvidado de todo lo que había sucedido y terminaron siendo esclavos. Y después viene Moisés y lo saca todo. Por eso estoy convencido de que José en ese momento está hablando de la gran liberación, está hablando de lo que Dios hizo con Moisés, ¿verdad? De liberar al pueblo de vuelta para traerlo a la tierra prometida. Así pues, no me enviaste acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Fíjate lo que sucede en esta palabra, querido amigo, querido hermano. Ahí está declarando José el Salmo 32:8, que dice: te haré entender. Ahí ya entendió que no fueron los hermanos, que la culpa no tenían los hermanos, que ellos eran parte de un propósito que había sobre la vida de José. El venderlo, el despreciarlo, el no quererlo, ¿viste? Era parte del propósito, ¿viste? Y ahí entendió José en ese momento. Dice, ahora pues, no entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Ahí José ya había sido posicionado en lugares altos. Ahí José ya estaba el faraón, estaba José. Él gobernaba, él ya era totalmente rico, ya tenía toda formada una vida en ese lugar. Y era necesario de que él estuviera ahí. Curiosamente, a Abraham le pasó lo mismo. Abraham, cuando hubo hambruna en la tierra, Abraham se dirigió hacia Egipto y ahí Dios lo bendijo en gran manera. O fíjate que lo mismo le estaba pasando aquí a Jacob y a sus hermanos y a sus hijos, ¿verdad? A los hermanos de José. Y por ende a toda la familia, a todos los hijos de Dios que había en ese lugar. Y dice, así que el 7 dice: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros. Ahí José ya había entendido de que no tenía nada que ver
los hermanos, sino que era un plan de Dios. Sino Dios, no me enviaste vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Tremendo, tremendo cuando uno se mete con el Señor y se deja procesar por el Señor como Dios tiene un plan divino y perfecto que no te va a matar, querido hermano, querido amigo. Tú tienes que saber que no te va a matar y que aún en el lugar parece complicado, difícil que tú estés, Dios se va a manifestar y de esa manera uno se da cuenta de que el proceso en el que uno está metido proviene de Dios. Dios cambia ese destino, ¿viste? Agarra y vos tenés un destino que ha pasado de generación en generación, entonces Dios tiene un plan contigo y te saca y borra ese destino y te introduce en un destino nuevo que Él tiene preparado para ti y que Él tiene y que te va a poner en lugares santos. Fíjate lo que dice el 45, Génesis 45, 17 al 20. Dice: y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id y volved a la tierra de Canaán, la tierra prometida, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Ahí también se cumple lo que el Señor le decía a Jacob, lo que le dijo a Isaac, lo que le dijo a Abraham, de que Él los bendecirá, de que no le faltará, de que le dará todo lo que ellos necesitan. Y tú manda hacer esto: tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres y traed a vuestro padre y venid. Y yo os preocupéis y no os preocupéis por vosotros, por vuestros enseres, y no preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Fíjate lo que sucede. Por eso yo entiendo de que cuando él habla de la gran liberación está hablando del pueblo todo del Señor que fue sacado por Moisés, porque cuando ellos se fueron se llevaron la riqueza de Egipto. Fíjate vos como en ese momento ya estaban declarando y estaban hablando de lo que iba a suceder más adelante, ¿verdad? Porque dice, el 20 dice: no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Lo declaraba el faraón. Es tremendo lo que sucede cuando uno se mete o se deja procesar por el Señor. Ahora, ¿qué te quiero decir con esto, querido amigo, querido hermano? Seguramente en algún momento has pasado por un proceso o estás metido en un proceso y no entiendes lo que te pasa y no entiendes lo que sucede alrededor y ves que hasta tu familia a veces se pone en contra de ti y te sentís angustiado y te sentís mal y no sabes por qué te están pasando un montón de cosas, pero haces algo y es prosperado, haces esta otra cosa y es prosperada. Entonces tú tienes que entender de que tú estás metido en un proceso en el que Dios quiere transformar tu vida, pulir tu vida, tu carácter, formarte a tal manera que cuando Él quiera entregarte su plan, su dirección, Él quiera entregarte el diseño que tiene para ti, tú puedas o sepas qué hacer con eso. Entonces, tú debes o deberías entender que Dios tiene un plan contigo. Si tú te has metido, si tú estás siendo procesado, es porque Dios tiene un plan contigo. Es porque Dios quiere hacer algo contigo, porque Dios quiere bendecirte y Dios quiere que esa bendición no solamente te afecte a ti, sino que afecte
a todos aquellos quienes te rodean. Perdieron un montón de cosas, seguramente José perdió un montón de cosas que él tenía o que él le gustaba o que él quería, pero cuando se cumplió el proceso, el Señor le dio 10 veces más o 100 veces más o 1000 veces más de lo que él alguna vez pudo haber soñado. Y esa palabra viene para ti también. Déjate procesar por el Señor. Déjate procesar. No seas cabeza dura, por decirte así. No seas rebelde. Déjate procesar por el Señor. Y el Señor te va a poner en lugares de privilegio. El Señor te va a dar aquellas cosas que tú necesitas tener. No lo que tú quieres tener, sino lo que tú necesitas para poder alcanzar a otras personas, para poder bendecir a otras personas, para poder traer a otras personas al camino del Señor. Esta es la palabra que yo quiero compartir contigo. Si tú estás pasando por un proceso, no reniegues con el Señor. Ámalo, manifiéstalo en cada situación en la que estés. Ámalo, manifiéstalo. Dile a todo el mundo, yo soy un hijo de Dios. Hey, pero tu familia está destruida, estás a lo mejor, estás preso, a lo mejor estás enfermo y te pueden pasar un montón de cosas, pero si tú te mantienes firme y tú crees de que Dios está haciendo la obra contigo, entonces va a llegar el momento en el que la obra va a estar terminada y tú vas a poder dar testimonio y tú vas a poder estar posicionado en lugares altos. Tú vas a poder estar y vas a poder alcanzar aquellas cosas que tienes que alcanzar. Esta es la palabra que yo quería compartir contigo. Anhelo y espero de que sea de bendición para tu vida y que tú puedas tomarla y atesorarla y leerla y escucharla. Leerla porque están los versículos ahí en la Biblia, todo lo que hablé está en la Biblia. Leerlo y escuchar lo que Dios tiene, porque Dios habla, querido amigo, querido hermano. Dios habla a través de sueños, a través de visión, a través de la palabra, a veces a través de una película. Dios te habla. Así que presta atención a lo que Dios tiene para tu vida hoy. Déjate procesar por el Señor, porque hay veces que no nos dejamos procesar por el Señor, pero déjate procesar por el Señor y el Señor hará cosas extraordinarias contigo. Él tiene planes de bien y no de mal para ti. Dios te bendiga.